Comienzo el evento. Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro taller formativo de acoso sexual, violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Este taller es un desarrollo conjunto de la Secretaría General Santo Tomás, nuestra Vicerrectoría de Personas y de Santo Tomás Educación Continua. Está dirigido a toda la comunidad tomasina. El objetivo de este taller es comprender la relevancia del enfoque de género para aportar al desarrollo de ambientes libres de discriminación por razones de género en la educación superior y aplicar prácticas de igualdad de acuerdo con la normativa legal vigente. Este taller formativo se divide en dos sesiones, la de hoy y la próxima sesión, que se desarrollará el miércoles 27 de julio a las 16 horas. A continuación, les presentaremos a las relatoras a cargo de esta sesión. Pamela Caro Molina, directora del Centro Cielo de la Universidad Santo Tomás, trabajadora social y doctora en estudios americanos, mención estudios sociales y políticos. Paulina Maturana Vivero, abogada, titulada de la Universidad de Concepción y consultora experta en derechos humanos, género y violencia. Marcia Vallejo Tavilo, abogada, titulada de la Universidad Central y abogada de la Dirección de Género en la Universidad de Talca. Y adicionalmente presentamos a Eduardo Salgado Sánchez, jefe de coordinación de Santo Tomás Educación Continua, quien se encuentra a cargo de las interacciones y transiciones de este taller online. Sin más preámbulos, dejamos con ustedes a Pamela Caro para proceder a comenzar con el taller formativo de acoso sexual, violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Luis, por la presentación. Y bienvenidas y bienvenidos a las 178 personas que se sumaron a este webinar, que es el segundo ciclo que hacemos de un conjunto de 3 que se hacen en estas 3 semanas para poder socializar a la comunidad de Santo Tomás aspectos que tienen que ver con el carácter sociológico y jurídico de la implementación de la ley 21.369, que entra en vigencia el 15 de septiembre del 2022 y que constituye un desafío país. Voy a compartir mi presentación. Me gustaría que me indicaran si se ve. Sí, Pamela, se ve. Gracias. Bueno, yo voy a introducir sobre los problemas sociales contemporáneos que están a la base de la generación de esta ley, porque efectivamente las leyes surgen como respuesta a un conjunto de situaciones que desde la ciudadanía, desde el movimiento social, desde los actores sociales, se presentan en cada momento histórico. Entonces, hoy día vamos a abordar el fenómeno de la violencia de género desde una perspectiva social y, en mi caso, voy a enfatizar en los efectos que tiene esta situación, que es delicada, dolorosa, en las personas que la experimentan, en el plano de la salud física, mental, emocional, y pueden ser estas personas víctimas directas o indirectas. Hablamos de personas porque aquí pueden estar involucradas mujeres, hombres, personas de la diversidad sexual, y también es la propia institución u organización la que de alguna manera se constituye en una instancia afectada por una situación de violencia. No es solo la persona la que la experimenta, sino que también la institución y su clima interno. Chile, desde el inicio del siglo XXI, se ha convertido cada vez más en un país más diverso y en un Chile que cambia. Por ejemplo, en el 2005 tipificamos la primera ley de acoso sexual laboral que sanciona la práctica de acoso sexual en el mundo del trabajo y que por tanto
las instituciones Santo Tomás ya tenemos cubierta el abordaje del acoso sexual entre colegas de trabajo. El 2010 se modifica la ley civil y la ley de violencia intrafamiliar para tipificar el femicidio. El 2011 se legisla sobre el postnatal parental, y son estos segundos 3 meses, después de los primeros 3 meses, que permiten que tanto la madre como el padre puedan hacer uso de una licencia parental a elección de la madre. Lamentablemente, a pesar de que es ley, otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Y cómo se implementa, ha tenido una penetración escasa, puesto que es muy bajo el porcentaje de hombres que en Chile hacen uso de la licencia postnatal parental por razones culturales, por desinformación, y es un desafío también que se presenta para la sociedad en su conjunto. El 2012 aparece la Ley contra la Discriminación, conocida como su nombre Ley Zamudio, a propósito de la triste situación ocurrida con Daniel Zamudio. El 2013 la Ley de Padre y Madre Responsable, el 2015 la Ley de Acuerdo de Unión Civil, que permite que personas del mismo sexo puedan y de sexos distintos realizar un acuerdo de unión civil. El 2016 se establece la meta CEP, mujeres en directorios como meta 40% en el 2018. El 2017 la Ley de Inclusión Laboral, que tiene foco en personas con discapacidad, pero que es un elemento importante del escenario jurídico. El 2019, la Ley de Identidad de Género, que permite el cambio de sexo registral de aquellas personas que se sientan incómodas con el sexo de nacimiento y deseen generar un cambio en su identidad registral. El 2021 se legisla la ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, que entrará en vigencia a partir del 2022 en septiembre. Todos estos elementos son importantes porque desde el 2005 les relaté algunas de las principales modificaciones legales, y la ley, como les decía, es una expresión, un reflejo de los cambios sociales, y porque van apareciendo enfoques de trabajo, enfoques metodológicos que son bastante globales. El enfoque de género, como decía Luis Valcárcel al presentarnos, el objetivo de esto es comprender cómo el enfoque de género contribuye a abordar problemas que tenemos en nuestra sociedad. La categoría conceptual emerge desde Naciones Unidas en los años 90. Antes se usaba el término mujeres en el desarrollo. Posterior a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, en el año 1995, se acuñó la idea de género en el desarrollo, y el enfoque de género son como una suerte de lentes, de anteojos, que nos permiten observar la realidad en base a las variables sexo, ¿cierto? Hombre-mujer, género, femenino-masculino. Hoy día hay expresiones no binarias en sexo y en género, y sus manifestaciones en un contexto geográfico, cultural, étnico e histórico determinado. Reconocemos que el género, y esta es una idea que acuñó Joan Scott en el libro La historia del género, por ahí a fines del siglo XX, reconoce que es una construcción social y cultural que se produce históricamente y por lo tanto es susceptible de ser transformada. Esta definición de enfoque de género la tomamos de un texto que se difundió masivamente en 2018 llamado Orientaciones para un uso del lenguaje no sexista e inclusivo del Mineduc. Nuestra institución, en julio del 2021, a través de un comunicado que nos envía la vicerrectora de vinculación con el medio, Patricia Noda, nos señala que que busquemos a partir de ese momento en adelante hacer un uso no sexista del lenguaje e inclusivo, y nos entrega este pequeño manual que está, busquen el correo de julio del 2021, disponible todavía en la web y que lo pueden descargar y tenerlo como un material de trabajo.
Desde ahí entonces hemos consensuado como institución que el género son el conjunto de características sociales y culturales en torno a lo femenino y lo masculino. Está formado por ideas, creencias, atribuciones culturales e históricas y que se expresa y se ha expresado en la historia a través de roles de género. En la historia de la humanidad hemos ido hoy día, recientemente, interrogando estos roles de género tradicionales que se construyeron como un mandato desde el origen de lo que la sociología ha llamado la división sexual del trabajo, ¿cierto? Los hombres en el mundo productivo, encargados de la generación de ingresos, por lo tanto, para ellos lo fundamental es la acción pública y las mujeres, por el contrario, sus roles de género tradicionales fueron durante gran parte de la historia el mundo doméstico, el cuidado, la reproducción y el trabajo no remunerado. A partir de los años 70 en adelante, hemos ido observando una serie de cambios en las trayectorias de vida de las personas que han ido interrogando estos roles tradicionales. Hoy día la categoría de género es útil porque nos ayuda a identificar las condiciones específicas que deben enfrentar las nuevas generaciones, y en el caso de la educación, como esta cita está sacada de este documento Mineduc, nos ayudan a observar las trayectorias de los jóvenes durante su trayectoria educativa. ¿Cómo relacionamos entonces género y violencia? Que es a lo que nos invita la ley que regula estas prácticas que lamentablemente ocurren en la realidad. La violencia de género, no porque la ley surja el 2021, es sinónimo de que el fenómeno aparece en el 2021, sino que visibiliza una situación que era invisible. De hecho, la primera ley de violencia intrafamiliar es de 1996. Antes de eso, yo que nací varias décadas atrás, la violencia intrafamiliar entre parejas en el espacio conyugal era un secreto a voces. Y había un dicho popular que decía, en peleas de casado mejor no meterse, o lo que ocurre puertas adentro queda puertas adentro. A partir de la primera ley se corren los velos, se abre las cortinas de la violencia, primero intrafamiliar. Posteriormente, a partir de las movilizaciones de las estudiantes en 2018, de las cuales también tuvimos nuestra propia expresión local en Santo Tomás, se empieza a discutir la violencia en los espacios de educación superior. Antes fuera el trabajo, hoy en los lugares de estudio, y también se ha ampliado a la violencia en los espacios públicos, ¿cierto? Como el acoso callejero. Detrás de la violencia de género se reconoce que hay estereotipos de género que se podrían considerar como los principales elementos que están a la base de la presencia de violencia de género. De acuerdo al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, no tratar la violencia de género como un hecho accidental, aislado, natural o normal. Tenemos que derribar esos mitos. Se debe eliminar afirmaciones como estamos en una sociedad violenta o esto siempre ha ocurrido, como ¿de qué te alarmas? ¿Ya? Si siempre a las mujeres se les ha, no sé, agarrado el trasero en espacios muy cerrados, o si nos subimos 30 a un ascensor. O sea, yo creo que aquí hay muchas historias que podríamos contar de situaciones en que nos hemos visto envueltas y a lo mejor algunos hombres también. Esto no es exclusivo de las mujeres, sin embargo, los datos y las cifras muestran que la prevalencia es muchísimo más alta en las mujeres como personas que experimentan en mayor proporción violencia de género en todos los espacios, incluido también los teatros, los recitales, los conciertos, los estadios. En muchas culturas, incluida la chilena, todavía se cree que los hombres tienen derecho a controlar la libertad y la vida de las mujeres. Esta es una cita del Ministerio de la Mujer
vigente. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? El artículo 1, y yo lo pongo, pero Marcia Vallejo, la tercera expositora, va a ahondar en esto. El objetivo es promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, violencia y discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en la educación superior con el fin de establecer ambientes seguros y libres de estas prácticas. Lo ideal es que no ocurran. Lo ideal es que seamos organizaciones sanas, saludables, y de hecho la literatura indica en el campo laboral, esta ley se está recién implementando en la educación superior, que las organizaciones que tienen casos de denuncia, pero que los abordan de manera diligente, confidencial y rigurosa, son organizaciones saludables, no las organizaciones que no tienen casos. Cuando en una organización no hay casos de denuncia, eso no es sinónimo de que no existan situaciones, sino que más bien se podría formular la hipótesis de que se está invisibilizando, metiendo bajo la alfombra, también dicho popular de nuestra sociedad. El concepto más importante de la ley es el acoso sexual. El acoso es una acción de connotación sexual que puede tener distintas manifestaciones: verbal, no verbal, física, presencial, virtual o telemática. Lo más importante es que es una acción no deseada y no consentida. Marcia va a ahondar en eso. No es no. La cultura chilena, perdona Marcia, pero lo voy a decir, hay algunas canciones de la cultura popular, del bolero, que nos han hecho creer de que no pero sí, sí pero no, y aquí hay que ser muy claras y claros de la condición de no consentimiento de la conducta y que afecta la dignidad de las personas. Esta situación puede amenazar, perjudicar, inhibir oportunidades, en el caso del rendimiento académico en instituciones de educación superior o del rendimiento laboral si se produce entre colegas. Y aquí es independiente si es un caso aislado o es reiterado. La acción se debiera investigar, sancionar, reparar, aun cuando ocurriera una vez. Voy a seguir con los otros conceptos asociados. Acoso sexual está definido en la ley, por lo tanto nos tenemos que ceñir como institución a esa definición. No es abuso. Cuando ya la intención se materializa, ocurre un abuso sexual y ahí hay un delito, ¿cierto? El acoso es una intención, es una práctica que vamos a ver más adelante cuáles son los ejemplos más, concretos de su manifestación. Tienen que ver con el cuerpo, con las libertades, con el derecho a una persona de vivir una vida libre de violencia y desarrollar su autonomía física de acuerdo a su propio interés. Por lo tanto, aquí hay en el concepto de violencia de género cuestiones muy sensibles que tienen que ver con cómo me visto, cómo camino, cómo llevo el pelo, y cuáles son las prácticas de mi entorno, ¿ya? De respeto o no por esas decisiones personales. Lamentablemente, en la práctica hay mayor ejercicio de violencia de género de hombres hacia mujeres, pero también puede haber violencia de género de mujeres hacia mujeres. Por ejemplo, cuando una mujer ejerce alguna práctica de acoso, de violencia o de discriminación porque otra mujer no cumple con el estereotipo de chica sexy o de Barbie, ¿ya? Comentando de manera hiriente el peso de una persona. Hay una campaña que tiene la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile que tiene varios eslogans, que está en Facebook, que la pueden mirar. Por ejemplo, yo no digo gorda lechona. El peso de una persona no puede ser un elemento que se utilice para generar algún acoso, ofensa
o moving o bullying, ¿ya? La plataforma de acción de Beijing la definió como la manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres que han conducido a la dominación, discriminación contra las mujeres e interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. La violencia de género también puede ser experimentada por hombres bajo razón de género, cuando en un contexto de masculinidad, que hoy día estamos abriéndonos como sociedad a distintas formas de experimentar el ser hombre, ¿cierto? Una masculinidad diversa. Sin embargo, en el imaginario sigue existiendo como el estereotipo del masculino tradicional chileno, que es, yo siempre pongo el ejemplo de, y aquí es una descripción de una marca de supermercado cuando dice, hagamos un asadito, y aparece la parrilla, y como el señor de la parrilla, y la cerveza, en fin. Esa masculinidad hegemónica tradicional chilena, que está muy retratada por la publicidad, es bien distinta a la masculinidad de un hombre en Milán, en Italia, donde un hombre flaco, con pantalón apitillado, con zapato puntudo, probablemente acá sería visto como alguien que no representa la masculinidad tradicional, pero en Milán sí, ¿se fijan? Entonces, hay violencia de género, por ejemplo, en mis estudios que he realizado en la industria minera, cuando hay bullying de un grupo de hombres hacia algún hombre o grupo de hombres heterosexual que no cumple el mandato tradicional de masculinidad. Y que, por ejemplo, en vez de querer ir a ver el partido en su hora de descanso al canal de CDF, prefiere ir a la cocina del campamento minero a preparar un queque. Y ahí las tallas vuelan respecto a distintos tipos de comentarios que pueden ser hostiles. Y en esto el chiste, la broma, es un arma muy delicada porque está en una frontera muy sutil y puede representar una ofensa para quien la recibe. Y antes estábamos muy acostumbradas y acostumbrados a los chistes sexistas. El hombre que participaba en las actividades domésticas, en Chile se le dice coloquialmente macabeo, ¿cierto? O cuando un hombre le pide permiso a una jefatura, lo han presentado estudios de varias industrias, y el jefe le dice, ¿y tu señora? Es porque detrás de esa afirmación está todavía la concepción tradicional de que los hombres tienen poco que ver con los roles de cuidado. Y eso es un cambio, estamos hoy día surfeando una ola de transformaciones sociales respecto a los roles de género. Violencia contra la mujer se define que por el solo hecho de ser mujer, experimenta desde mayoritariamente las parejas o el entorno cercano control hasta la agresión física. También se usa el concepto de violencia estructural, que es el continuo que se vive desde la infancia por todas las etapas de la vida y que se sostienen sobre vínculos históricamente desiguales. Es estructural porque es producida y reproducida por mecanismos y dispositivos del sistema, ¿ya? Este sistema se conoce como heteronormativo, ¿ya? Y patriarcal porque es un término desde la filosofía de Simone de Beauvoir, trabajado por Adela Valcárcel y varias filósofas europeas para indicar el dominio de lo masculino, ¿ya? Como concepción. El término violencia sexual ha sido definida por la OMS como aquel acto sexual o tentativa de consumarlo, así como comentarios o insinuaciones de tipo sexual no deseados o las acciones para comercializar mediante coacción la sexualidad de una persona en cualquier ámbito. Violencia sexual también puede ser o era el calendario Goodyear o la bomba 4. ¿Se acuerdan? La portada de la Cuarta de hace unos años atrás. Todos los lunes aparecía en los kioscos del país y claro, cuando está esta portada que sexualiza y cosifica el cuerpo de las mujeres y que es además consumida por, en general, sí, mayoritariamente hombres, y se ofrece frente al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, uno dice plop. Claro, ahí hay una
una violencia sexual desde lo simbólico, ¿cierto? También se ocupa el término violencia digital, porque hoy día nos movemos en un mundo digital. No es un lugar neutro, es un espacio de relaciones de poder. Y hemos tenido en los noticieros situaciones de utilizar el espacio digital para humillar, degradar a través de el uso no consentido de fotografías de réplica e intercambio. Todo esto que está en las definiciones ya consensuadas por los organismos internacionales y por las legislaciones de nuestros países, busca desnaturalizar prácticas que han sido originadas por estereotipos. Por ejemplo, hablar de acoso sexual suele provocar una sonrisa irónica que banaliza y pone en duda la realidad de este fenómeno, dice un texto del Centro de Estudio de la Mujer. De hecho, hay chistes que uno puede leer y todavía escuchar algunas conversaciones como que si, no, ¿cómo? La van a acosar si tiene un lunar, no sé, como que una persona tendría que sentirse orgullosa porque la estén acosando, ¿ya? Como fuese un signo de admiración. O el informe de la Dirección del Trabajo, que en el 2009 dijo, citando testimonios de personas que habían experimentado esta situación, comillas, a ella le gusta, el acoso sexual durante mucho tiempo fue considerado como una situación natural. Antes de la ley laboral de acoso sexual, las personas que ejercían esta práctica gozaban de impunidad, asentada en la sensación de vergüenza de las víctimas y de la sensación ambigua ante estos hechos, algo así como la galantería latinoamericana. Para ir cerrando, algunas cifras. Cifras de violencia intrafamiliar, solo para mirar lo que les decía previamente, el 76% de las personas víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, versus el 24% de hombres. Al revés, entre las personas imputadas por violencia intrafamiliar, el 82% son hombres versus el 19% mujeres. Hay una encuesta que hizo la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre violencia intrafamiliar y en otros espacios que evidenció que se trata de un fenómeno extendido. 41% de mujeres entre 15 y 65 años dijeron haber sufrido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual durante su vida. Un aumento de 3 puntos porcentuales respecto a la medición anterior. A pesar de décadas de políticas públicas, sigue siendo un fenómeno masivo. Y los motivos mayoritariamente son para no denunciar el miedo, la vergüenza o la subvaloración del episodio. Un informe de Juntas en Acción, que es una articulación de instituciones, han señalado que hay descrédito por parte de las personas que terminan por dejar de denunciar y que finalmente pueden ser una expresión de minimizar la agresión. Esto es importante para las instituciones de educación superior. Las instituciones además somos nosotros, UST, IP, CFT, Santo Tomás, muy grande. Somos 26.000 estudiantes en la universidad, 38.000 estudiantes en el IP-CFT, muchos docentes, funcionarios, funcionarias. Si generamos un ambiente interno donde este tema nos importa y nos jugamos por la prevención, esto se va a replicar a muchas más personas porque todos y todas estamos inmersos en una familia, en una comunidad, en un grupo de pares y vamos a poder, por ejemplo, detener situaciones que reproducen prácticas de violencia. Es importante porque cuando no se actúa, se viven los efectos. 1 de 4 mujeres renunció a su empleo, dice este informe de Juntas en Acción. 1 de cada 10 mujeres se retiró de su establecimiento educativo. No queremos que eso pase en Santo Tomás. 1 de cada 4 mujeres abandonó o cerró sus redes sociales luego de sufrir ciberacoso. Los efectos están en el plano emocional de la persona víctima y hay muchos que la literatura ha documentado, estudios hechos por equipos interdisciplinarios. Bajo rendimiento académico, pérdida de motivación, abandono en los estudios, baja autoestima, soledad, depresión y sentimientos de inferioridad,
niveles de ansiedad, trastorno del comportamiento, relaciones sociales deficientes, infelicidad, sensibilidad al rechazo, sentir que pueden intervenir menos en clase. O sea, si yo veo una estudiante o un estudiante que era muy participativo y de un día a otro cambió de actitud como docente, los invito y las invito a estar más alerta a estas situaciones. También las personas que ejercen violencia tienen efectos emocionales. De acuerdo a Arroyo y García, son personas propensas a involucrarse en conductas desadaptativas y antisociales y también tienen riesgo de depresión y ideación suicida. Finalmente, en el contexto estudiantil, si logramos sensibilizarnos, formarnos, aprender, esto es un tema nuevo, la ley se está recién implementando, estamos haciendo las antesalas de la implementación de la ley, vamos a poder tener una institución de educación superior más segura, más libre de situaciones de violencia, sin miedo, sin sensación de culpa ni vergüenza, en definitiva, más saludable y más feliz. Muchas gracias y ahora, no sé, hay 5 minutos para las preguntas, si es que hay, yo dejo de compartir pantalla. Pamela, buenas tardes. No hay preguntas por el momento. Los dejé pensando. Bueno, no sé, ustedes me dicen, yo me apuré en la última lámina para poder cumplir con el tiempo y esperar las preguntas. Este webinar se hace en 2 partes, hoy y el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a tener ejemplos de herramientas prácticas para la prevención y el trabajo sostenido de erradicación de este tipo de situaciones. Pamela, no habiendo más preguntas, podríamos continuar con Paulina Maturana. Bueno, me despido y nos vemos conmigo el próximo martes. Muchas gracias. Bien, Paulina, podemos comenzar con su exposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Vamos a continuar entonces con este webinar donde ya Pamela ha introducido de forma muy clara y magistral la temática en general. Me toca a mí seguir avanzando con ella y desde la óptica de los derechos humanos. Voy a intentar compartir la pantalla, me avisa si se ve, por favor. Sí, tienes que dejar la modo presentación y estaríamos ok. Sí, que no lo veo. Ahí está, ahí sí. Ahí estamos, ahí se ve, ¿verdad? Bien. La ley 21.369. Pamela nos decía que ya ha habido, digamos, un camino que se ha recorrido y nos mostró una serie de legislación que ha ido cambiando en el tiempo, que ha ido avanzando respecto de esta temática. Nos decía ella desde 2005 en adelante se ha ido cambiando, si bien la primera ley de violencia intrafamiliar en Chile, que es la primera ley en específico que toca el tema de la violencia, es anterior, digamos, fue un primer intento legislativo que no tenía aparejada mayor sanción, pero fue el inicio de un cambio en la forma de ir abordando en Chile esta temática. Ha habido entonces una serie de cambios que se van
digamos, cristalizando o van abarcando distintos aspectos de la sociedad. Esta ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el espacio de la educación superior es, por cierto, una legislación de derechos humanos. ¿Por qué decimos eso? Dejo ahí, ¿cierto?, como lo que vamos a ir viendo de a poco. Decimos eso porque tenemos que entender que este camino que se ve en Chile con la marcha de las estudiantes y los estudiantes, con los movimientos sociales muy claramente que podemos estar viviendo, especialmente desde digamos, las marchas de los llamados pingüinos, ¿cierto? Son movimientos que vienen dándose hace décadas ya. Y estos movimientos sociales que ya comenzaron a producirse hace décadas en el mundo, a raíz de esta manifestación de las personas, es que se han creado, digamos, los enfoques de derechos humanos y que se han creado y ha determinado todo el desarrollo de los derechos humanos. Cuando nosotros todavía en Chile hablamos de derechos humanos, es un concepto que está, podríamos decirle así, quizás entendido como algo que únicamente tiene que ver con las violaciones masivas y sistemáticas de estos derechos civiles y políticos durante la dictadura. Sin embargo, el concepto de derechos humanos es un concepto amplísimo, es un concepto que tiene que ver con la vida. Y las violaciones masivas y sistemáticas de ciertos derechos humanos que ocurrieron en nuestro país son un aspecto de aquellos. Los derechos humanos son una construcción que se ha ido desarrollando hace años, desde 1948 en adelante, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, para hacer ver al mundo entero que no es posible que horrores tan tremendos como los ocurridos en la Segunda Guerra Mundial se vuelvan a repetir. Los derechos humanos entonces son estándares en los cuales se va poniendo la sociedad de acuerdo para decir hay ciertas cosas mínimas que los estados deben garantizar a las personas que viven en ellos. Entonces, se definen los derechos humanos como aquellas prerrogativas que por el solo hecho de existir, aquellos atributos que tiene o que le competen al ser humano por el solo hecho de haber nacido en este planeta. Es decir, en el caso mío, Paulina Maturana nació en este planeta y por el hecho de haber nacido tiene una cierta cantidad de prerrogativas, de derechos, de atributos que le competen a ella, en este caso, independientemente del lugar donde haya nacido, de su sexo, de su género, de su religión, de la forma en que piensa, del color de su cabello, de la altura que tenga, de si es más gorda o más flaca, de si estudió o no estudió, etc. Independientemente de la posición y la condición que Paulina Maturana ocupe en la sociedad, ella tiene esta serie de derechos, atributos, prerrogativas por el solo hecho de haber nacido, y así ocurre con cada una de las personas que nacen en este planeta Tierra. ¿Esto por qué? Porque nos hemos puesto de acuerdo a partir del año 48 en adelante. Voy a volver atrás para mostrarles aquí nuevamente esta fotografía que aparece ahí, doña Eleanor Roosevelt, con la Declaración Universal de Derechos del Hombre, así se llamaba, ¿no? En esos entonces. Hemos avanzado hoy en día para referirnos a las personas en general. Estos derechos humanos son exigibles del Estado. Nos pusimos de acuerdo en un referente ético, en un marco de convivencia, en un estándar que debemos cumplir como estados, y que el Estado, digamos, se
obliga a garantizar a las personas que viven dentro de su territorio. Se compromete a activarlos, a ir avanzando hacia ese estándar. Por ejemplo, Convención de las Personas con Discapacidad. El Estado, al firmar esta convención, que es un tratado de derechos humanos, al ratificarlo el Estado de Chile y hacerlo ley de la República, se compromete a adoptar esos estándares, es decir, a decir que las personas con discapacidad van a participar en igualdad de condiciones en la vida pública y privada, y que el Estado se va a comprometer en hacer los ajustes razonables para que esa persona efectivamente pueda estudiar, trabajar y participar en términos generales de la vida y de la convivencia en igualdad de condiciones con las personas que no presentan alguna discapacidad. Y ese compromiso de ir haciendo los ajustes razonables implica que el Estado va a ir adoptando normativa interna y va a ir obligándose tanto en lo público como en lo privado a que ello se haga realidad. Ese es el compromiso, por ejemplo, que adopta. Y así con cada una de los tratados y de las convenciones que existen. El Estado se obliga y debe ir modificando sus leyes para que ello sea así y para que cada uno y cada una de nosotros podamos gozar de estos derechos humanos en igualdad de condiciones. Decimos entonces que como características los derechos humanos son universales, como ya venía explicando, corresponden a todos, todas, todes, donde quiera que estemos en este planeta y todos aquellos que llevamos este traje espacial, como digo yo, en este planeta, que es mi cuerpo humano, entonces yo tengo esta serie de prerrogativas. Son irrenunciables, son inalienables, son imprescriptibles. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo venderlo, yo no lo puedo sacar de mí, van conmigo como mi sombra. No puedo arrancarlos de mí. Por el hecho de ser persona, yo tengo derechos humanos. Son indivisibles, integrales, interdependientes. Eso quiere decir que son una serie de derechos. Partimos con el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, por ejemplo. Y todos esos derechos son interdependientes. No hay uno más importante que otro y todos deben asistirme a mí como persona que soy. Y son, obviamente, jurídicamente exigibles, que esto es lo más relevante, que es que decir que si yo no gozo de alguno de estos derechos, yo puedo exigirlo jurídicamente al Estado. Esto, digamos, las características de universalidad, de inalienabilidad, imprescriptibilidad, perdón, estoy como con trabalenguas hoy día, eso implica, digamos, que los derechos humanos van conmigo como mi sombra. Son varios y distintos los derechos que se han ido estableciendo a lo largo de los tiempos desde 1948 en adelante. Partimos entonces con los derechos civiles y políticos, que tenemos el derecho a la vida, la integridad, el derecho a la vida privada, tránsito, pensamiento, religión, prohibición de esclavitud, esta que es muy importante, que es la prohibición de la tortura y de la detención ilegal, derecho a la nacionalidad, por ejemplo, etc. Los derechos culturales, el derecho a reunión, los derechos sociales, el derecho a la educación, a participar, a la vida cultural, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho a la paz, etc. Son una serie de derechos, como ustedes pueden ver, y que todos me competen a mí y a cada uno de nosotras, nosotros y nosotres que existimos en este planeta, nos competen estos derechos y el Estado, en este caso de Chile, porque en él vivimos, el Estado de Chile debe garantizarnos a nosotros estos derechos. Es por ello que es el Estado el que viola los derechos humanos cuando estos no se cumplen. Una persona privada
Es decir, por ejemplo, mi hermano, mi tío, mi vecino, mi compañero, mi compañera de trabajo no puede violar los derechos humanos porque es el Estado, es el que debe garantizarlos, es el Estado el que debe hacerlos posible, es el Estado el que nos debe esto, que nosotros podamos llegar y gozar de estos estándares. Hay una clasificación de los derechos humanos que se usa en términos, digamos, más prácticos para poder enseñarlos y que habla en el orden, digamos, en que se fueron apareciendo o que se fueron consagrando estos derechos. Habla de los derechos humanos de primera generación, segunda generación, hoy día, y así sucesivamente. Hoy día vamos en los derechos humanos de sexta generación, ¿ya? Partimos con los derechos civiles y políticos, que son los que se han llamado derechos humanos de primera generación, donde está todo lo que tiene que ver con las libertades, las igualdades, etcétera. ¿Ya? La igualdad ante la ley, que es relevantísimo, es un estándar relevantísimo para la ley 21.369, que es la que entra a regir ahora en la educación superior. Igualdad ante la ley, es decir, todas las personas, todos los seres humanos deben ser tratados de manera igual ante la ley. Cualquier trato por razones de sexo o de género, en este caso, o de opinión política o de nacimiento, etcétera, que implique un trato desigual respecto de una persona es una discriminación y es una violencia. Por lo tanto, estos son los estándares que también va regulando la ley 21.369. Tenemos los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales también, los de tercera generación, que tienen que ver con la solidaridad, los pueblos, ¿cierto? Como es el derecho al desarrollo, el derecho al desarrollo sostenible, en este caso. Pamela nombraba ya inicialmente lo que tenía que ver con el desarrollo, ¿cierto? Y el género como una variable importantísima dentro del desarrollo, la igualdad de género como una variable relevantísima en lo que tiene que ver con el desarrollo. Tenemos de cuarta generación el acceso a las nuevas tecnologías, y a la quinta generación todo lo que tiene que ver con lo digital, y ya vamos en la sexta generación como con los avances tecnológicos que tiene que ver con las modificaciones genéticas, la robótica y la tecnología. Todo ello, ¿cierto?, está ya regulado desde los tratados internacionales en estos sistemas de protección de derechos humanos que, como decíamos, son los que aseguran que efectivamente estas prerrogativas de derechos humanos se hagan realidad. Porque el Estado firma un tratado, ustedes y nosotros sabemos muy bien. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente está firmado hace mucho tiempo, es ley de la República hace mucho tiempo. Sin embargo, todos y todas sabemos los problemas que tenemos con la infancia y la niñez. Por lo tanto, es necesario que exista un sistema de protección de derechos humanos que desde afuera esté siempre obligando al Estado a que cumpla ¿con qué? Con hacer estos estándares que firmó reales en la vida diaria de las personas. Aquí tenemos dos sistemas de protección de derechos humanos que rigen en Chile, que es el universal, que tiene que ver con Naciones Unidas, y el americano con la OEA. Estos sistemas de protección de derechos humanos implica que hay una serie de tratados y convenciones de derechos humanos que se han firmado, que se han ratificado y que implican esta obligación del Estado de Chile de adoptar políticas públicas, legislación, para ir llegando ¿a qué? A ese estándar que estableció como que lo que debe ser lo ideal en un país, lo ideal en un Estado. ¿Cuáles son los principales instrumentos de la ONU? Ya nombramos varios, la Convención de las Personas con Discapacidad, por ejemplo. La última convención es que protege a las personas adultas mayores. Y tenemos aquí
que en el número 5, que está en negrita, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, que se ratificó en Chile en el 89. Les quiero hacer mención de esto porque en Chile se ratificó el 89. Es decir, desde el 89, el Estado de Chile tenía la obligación de ir generando legislación y política pública que implicara que no va a haber discriminación en contra de la mujer en el Estado de Chile. Sin embargo, estamos recién, ¿cierto?, a 2022, ya 2022, y está recién entrando en vigor una legislación que abarca parte de esta cuestión en la educación superior. ¿Y se hace por qué? Principalmente por la presión de los movimientos sociales, de las estudiantes que están, digamos, moviendo para que el Estado realmente cumpla con sus obligaciones. Tenemos los principales instrumentos internacionales de la OEA ahora también, y tenemos aquí esta que es la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belén do Pará, que también fue ratificada en Chile en el 96. Y recién, digamos, estamos bajando políticas públicas a la educación superior que se refieren a estas situaciones. ¿Qué es lo que nos dice entonces igualdad y no discriminación? Que a cada persona le asiste el derecho y debe poder gozar de todo el catálogo de derechos humanos, sin importar quién es, dónde nació, su sexo, su género. Es decir, debemos ser tratados iguales. Y cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia que se haga, que se basen en determinados motivos, como en este caso el género o el sexo, implica, ¿cierto?, que puede haber una discriminación y que toda discriminación es violencia. ¿Qué es lo que se nos pide realmente? Se nos pide que nos tratemos de manera igualitaria. Se nos pide que independientemente de cuál sea nuestro sexo biológico para la reproducción de la especie y cuál sea nuestra preferencia de género, es decir, con cuál, digamos, de los géneros yo me identifico, independientemente de ello, ¿cierto?, nosotros seamos tratados de manera igualitaria y sin discriminación. Todos estos roles, estereotipos que venimos cargando históricamente y que son sistémicos porque han sido incluso apoyados por la propia legislación. Cuando yo me casé, me leyeron el artículo pertinente del Código Civil que decía que la mujer le debe obediencia al marido y debe seguirlo donde quiera que vaya. Y no existía la contrapartida para el hombre. La mujer que cometía adulterio era la que yacía con varón que no era su marido, pero el marido cometía adulterio solo si tenía manceba dentro del hogar y con escándalo. Estas diferencias que hacen que no nos seamos tratados de manera igualitaria son las que hay que ir eliminando. Y hay que eliminarlas y es un llamado a observarse para no perpetuar estas diferencias y que estas diferencias no se conviertan en discriminación y que estas diferencias, que son estos estereotipos que nos dicen cómo la sociedad entiende que tiene que ser una mujer y cómo la sociedad entiende que tiene que ser un hombre, no marquen distinciones arbitrarias que puedan significar una discriminación. Esto es muy relevante para docentes, para las y los docentes, en la manera, en la forma cómo realizan la docencia, y es muy relevante para toda la comunidad educativa en la forma en cómo nos tratamos, tanto en lo laboral cuanto en lo que tiene que ver con lo docente propiamente tal. Desde los derechos humanos ya hace bastante tiempo que se definió lo que era la identidad de género y la orientación sexual, y nos están diciendo hace mucho tiempo, esto no tiene ninguna relevancia,
para la forma en que nos debemos tratar los unos y las otras, o les otros. No tiene ninguna relevancia. Se nos llama, desde este marco normativo internacional de género, a eliminar toda violencia contra la mujer y a eliminar toda la violencia en contra de los géneros. Se nos llama, desde los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y desde especialmente la OIT y su recomendación 206, a que hoy día las relaciones entre nosotros deben ser asépticas. Como lo decía Pamela, ya no es aceptable que nos riamos de las mujeres, de los hombres, de las personas que tienen una orientación sexual no heteronormativa o de nadie. No es aceptable. No es aceptable los chistes. No es aceptable que yo esté tocando a mi compañera, que yo esté tocando a mi alumna, que yo esté tocando a mi compañero de trabajo. No es aceptable hoy en día. Hoy en día debemos hacer el respeto de la persona humana independientemente de su sexo y de su género. Este es el mandato de todo el aspecto, digamos, de toda la normativa del derecho internacional. El mandato es que tengamos el disfrute de todos los derechos que nos entrega el ordenamiento jurídico y que dejemos fuera todo lo que pueda ser una desigualdad, una violencia de género en contra de una persona, específicamente dentro de cuando hablamos de mujeres, también en forma muy especialmente, porque como lo decía Pamela, la prevalencia de la cifra demuestra que nosotras las mujeres somos quienes históricamente nos hemos visto más afectadas con lo que es la discriminación, el acoso y la violencia. Para terminar entonces, dejo aquí un texto de doña Eleanor Roosevelt, que es del año 1958, y que nos llama a adoptar esta legislación que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, que es la Ley 21.369, dentro de la comunidad Santo Tomás, a prevenir la ocurrencia de este tipo de situaciones aquí, ahora, en nuestro día a día, porque efectivamente estos estándares de derechos humanos no nos sirven en un tratado que está lejos en la OEA o en Naciones Unidas, no nos sirven en un libro que tenemos aquí empastado, no nos sirven ni siquiera en un texto constitucional si no podemos hacerlo carne en el día a día de las personas. Entonces, como dice el texto, ¿dónde después de todo comienzan los derechos humanos universales? En los pequeños lugares cercanos al hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden verse en ningún mapa del mundo. Y sin embargo, son el mundo de la persona individual, el barrio en que se vive, el colegio, la fábrica, las granjas o la oficina en donde se trabaja. Estos son los lugares en donde todo hombre, mujer o niño busca igualdad ante la justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos cobren sentido allí, tendrán muy poco sentido en cualquier otra parte. Muchas gracias. Veo ahora si hay alguna pregunta. Paulina, buenas tardes. Efectivamente tenemos interacciones en el chat. Carol interviene y nos comenta: es interesante hablar cómo estar atenta a aquella discriminación velada por parte de jefes o compañeros, compañeras, por poca consideración de la opinión, discriminación por ser nueva, mujer, etc. O cuando nos dicen que debemos hacer a pesar de ser especialistas en un tema. En algunas ocasiones nos hemos acostumbrado a ello y lo pasamos por alto o no nos atrevemos a decirlo. Sí, Mario Torres. Discúlpame, sí, muy relevante ahí, no nos hemos atrevido. En términos de la violencia de género, se utiliza siempre un triángulo. No tengo dónde están las personas, digamos, que ejerce la violencia, la persona que
sufre la violencia y nosotros los terceros. Siempre hay un triángulo. Imaginemos un triángulo equilátero donde arriba está la persona que ejerce violencia, en uno de los extremos está la persona que vive la violencia y en el otro está el tercero. Cuando yo veo que existe esta violencia, cuando yo tengo una compañera de trabajo que yo veo que tiene el mismo trabajo que yo, ejerce las mismas funciones que yo, por ejemplo, yo soy un hombre, pero a ella se le pide que además haga el café, o a ella se le paga menos, o a ella se le trata de una manera discriminatoria, y yo no digo, no hago nada, estoy avalando que esa violencia continúe y se perpetúe. El tercero que no dice, el tercero que no hace, es cómplice de esta violencia. Por eso es muy relevante en la comunidad de Santo Tomás que existan todos los procedimientos, primero para prevenir, para que todos estemos hablando de un lenguaje común, que es lo que estamos haciendo ahora, y segundo, dónde denunciar, y que esos procedimientos, que después los va a ver Marcia, ¿cierto?, sean procedimientos confidenciales, que sean procedimientos que garanticen la indemnidad de la persona que denuncia y también de la persona denunciada, y que se tomen las medidas adecuadas. Había otra interacción, ¿verdad? Correcto. Mario Torres hace la siguiente pregunta. ¿El lenguaje inclusivo está mencionado en la ley 21.369? ¿Un niño por nacer está protegido por los derechos humanos? Mira, el lenguaje inclusivo, la verdad es que eso, yo creo que Marcia lo va a desarrollar un poquito más después, porque ella tiene incluso acceso a jurisprudencia que yo, la verdad, no manejo específicamente. Pero es una forma, no es algo que nos obligue, ¿ya? No es algo que nos obligue, pero si nosotros tenemos la conciencia de que hay personas dentro del universo, hay personas que no se sienten completamente representadas en lo simbólico, en el lenguaje inclusivo, es muy relevante, tremendamente relevante, ¿ya? Ahora, la protección de la persona que está por nacer, de hecho la Constitución actual dice la ley protege los derechos del que está por nacer. Ahí es una cuestión jurídica también de decir cuándo se es persona, ¿ya? Entonces, la ley dice que se es persona cuando uno se separa completamente de su madre. Cuando se separa uno completamente de su madre, hay una serie de teorías, pero principalmente se acepta que uno se separa completamente de su madre cuando cortan el cordón umbilical. Desde ese momento yo soy persona, desde ese momento me asisten todos estos derechos humanos. Así se ha entendido internacionalmente hablando. Lo que no quita a que se protejan los derechos de la persona que está por nacer, como lo dice la Constitución. ¿Había algo más? Así es. Iván, desde sede Santo Tomás Viña del Mar, comenta: agradeciendo la invitación a este espacio y felicitando a las expositoras por los interesantes temas y claridades, les consulto lo siguiente. En ocasiones, en búsqueda de equidad y reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, se plantea la idea de discriminación positiva, bajo la perspectiva de derechos que busca el trato igualitario. ¿Es tan positiva si en definitiva se trata de discriminación? Sí, eso parece casi un trabalengua y te agradezco un montón la pregunta, porque mira, te lo voy a poner en este aspecto, porque a veces cuesta un poco entenderlo cuando hablamos de género, ¿ya? Cuando hablamos de la ley de cuotas, cuando hablamos de ese tipo de cosas, las personas no lo entienden tan bien. Pero si yo hablo, por ejemplo, de personas con discapacidad, cuando hablamos de personas con discapacidad y tenemos una ley, hoy día te podrían decir, no, es que las personas con discapacidad no están excluidas de nada, pero lo que tú ves en la realidad, en la práctica,
es que las personas, si bien la ley es como universal, se supone, eso es una igualdad que es formal, pero que no es realmente sustantiva. Ejemplo, una persona sorda que tiene todas sus capacidades, pero es sorda, quiere acceder a un curso Sense para manejar una grúa horquilla. Las bases se lo permiten. Él puede acceder, pero en la práctica no puede hacer el curso porque el Estado no le provee de un intérprete en lenguaje de señas que le permita a él hacer el curso. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros decimos vamos a tener que las personas con discapacidad del Estado de Chile está obligado a que participen en igualdad de condiciones con todas las personas. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que empezar a crear cuotas y se crea cuota. Y hoy día te dicen en las empresas que tienes que tener un cierto porcentaje de personas con discapacidad y tienes que crear las condiciones. Esa es una acción afirmativa o también llamada discriminación positiva. En lo personal, yo prefiero llamarle acción afirmativa, ajuste razonable, porque cuando uno habla de discriminación positiva, entonces induce a error. Lo mismo ocurre con las mujeres. Cuando uno ve que hay una diferencia, por ejemplo, en el acceso a los cargos en empresas del Estado, y se dice, ahora hay una ley en que tiene que haber un cierto porcentaje de mujeres en los cargos de las empresas, cargos, digamos, gerenciales en las empresas del Estado. Ah, dicen, pero están discriminando. No, es una acción afirmativa. ¿Hasta cuándo dura esa acción afirmativa? Hasta que logremos una equiparidad, una igualdad, y luego ya no se aplica. Ese es el sentido. Bien, la última pregunta que nos aparece es, ¿qué ocurre con la colisión de derechos humanos? No sé muy bien hacia dónde va la pregunta, porque los derechos humanos que a mí me asisten y a ti te asisten, no colisionan entre sí, porque siempre están buscando mi mayor bienestar. Y buscan el mayor bienestar de todos y de todas. Ahora, por eso no entiendo muy bien a qué se podrá referir con que haya colisión de derechos humanos. Con el otro, la verdad es que no podría responder porque no lo entiendo muy bien desde esta perspectiva. Mira, la perspectiva es que a mí me asisten estos derechos, a ti también. Entonces yo tengo derecho a la vida, medio ambiente libre de contaminación. Lo que podemos hacer con los derechos humanos siempre es exigirlos jurídicamente al Estado para que nos los dé, pero no colisionan entre sí. No sé si después, más adelante, al final, a lo mejor podemos ahondar más en esa pregunta para darle ya el paso a Marcia, porque ya estamos un poquito atrasados con el tiempo. Pero les agradezco a todas y a todos por las consultas. Es muy interesante este diálogo. Muchas gracias. Con esto termina su presentación Paulina Maturana y dejamos con ustedes a Marcia Vallejos. Marcia. Hola, buenas tardes. Dos precisiones. Estoy en mi casa y el sol me llega todo el de la tarde, así que estoy como evitándolo. Y de repente toso un poquito, así que me disculpan de antemano. Comparto inmediatamente la presentación. Espérenme un segundito. Para poder ahondar un poco en algunas precisiones que se hablaron. Vamos a tratar también algunas consultas que se hicieron a Paulina respecto del lenguaje inclusivo y también algunas otras precisiones. ¿Me pueden decir cuándo se vea, por favor? Marcia, déjala en modo presentación, por favor. Perfecto. Como que se pone la pantalla y
impide ver el modo presentación como le pasa a Paulina. Tener un segundito y empezamos. Bueno, como bien decían, a mí me toca abordar lo que es el acoso sexual en el marco de la ley 21.369. Vamos a hacer muy brevemente algunas precisiones, un pequeño a modo resumen de los conceptos que ya vimos con Pamela y con Paulina, empezando por la conceptualización de acoso, la forma y tipos de acoso, las consecuencias del acoso, y vamos a andar en la ley 21.369. Vamos a tratar de ahondar lo más que podamos este poquito tiempo, porque hay hartas cosas que podemos hablar de esta normativa, pero vamos a hablar lo general para que podamos ir tomando esta reflexión. Primero, violencia de género, y aquí lo voy a unir un poco a la ley 21.369. En el marco normativo nacional e internacional se habla de violencia de género, y en general se habla de violencia de género referida a la violencia que sufrimos las mujeres. Y se entiende como toda acción o omisión que atente de alguna forma, ya sea psicológica, física, sexual o económica, contra las mujeres. Y ahí queda la discusión de qué pasa con las diversidades, con la comunidad LGBTQ+, con los hombres, en este concepto de género igual mujer. Por eso incluso la Superintendencia de Educación, se lo voy a leer aquí porque esto llegó hace muy poquito en una circular, aclara esto, porque si ustedes se han informado un poco, la ley tiene el nombre de Ley 21.369, que regula el acoso sexual, violencia y discriminación de género. En parte con el acoso. Saca el acoso de este marco de la violencia de género y lo pone y trata en manera particular. Haciendo esa precisión, primero tenía que empezar por esto, porque la normativa no da un concepto de violencia de género. Por tanto, se eleva esta consulta a la superintendencia porque teníamos que saber cómo vamos a tratar género. Y ello responde y sugiere el concepto de violencia de género que se ha desarrollado a nivel internacional, pero adaptándolo. Entonces lo señala como cualquier acción o conducta basada en el sexo, la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género de una persona que le cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. Y es súper importante hacer este detalle de decir tanto en el ámbito público como en el privado, porque nos permite hacernos cargo de aquella violencia que pasa en cuatro paredes. Como mencionó Paulina antes que yo y Pamela antes, en el principio de la presentación, antes de la ley de violencia intrafamiliar, la violencia que se ejercía entre parejas era una cuestión privada, era del ámbito privado y no se veía de otra forma, a pesar de que esa violencia afecta el desarrollo social. Al incluir que sea tanto en el ámbito público como en el privado, nos permite sacar esta idea de que la violencia de género, la violencia hacia la mujer, la violencia hacia las comunidades LGBTQ+, son cuestiones del ámbito privado. Y nos hacemos cargo de este tipo de violencia desde la prevención hasta la sanción. Por tanto, hoy en día podemos definir la violencia de género, como decíamos, como toda acción o omisión que causa algún daño, el daño más terrible y la consecuencia más fatal es, como bien digo, la muerte, pero puede ser daño psicológico, físico, sexual o económico, y que pueda ser por el sexo de una persona, por su orientación sexual, por su identidad de género o su expresión de género. En este marco de violencia se encuentra la violencia psicológica, física, sexual y económica. Muy rápidamente, la psicológica tiene que ver con el daño emocional, psíquico que se le hace a una persona, ya sea por amenaza, ya sea por insulto, ya sea por lo que se llama gas de luz, que es un fenómeno en donde te hacen creer que tú estás cerrada. Esto puede quedar para otro webinar mucho más profundo, porque en verdad esto es mucho más complejo de explicar que en estas palabras, pero vamos a tratar de abordarlo en general. La física, que es la que es más fácil de reconocer, que aún así está muy ligada a la psicológica, porque siempre una violencia puede causar consecuencias psicológicas. Su máxima expresión, como bien lo dijimos, fue la muerte. Tenemos casos constantes que podemos visualizar en el medio público, con los femicidios, con muertes por orientación sexual o por identidad de género. Bien, sabemos, tenemos una ley que es contra la discriminación, que fue producto justamente de la muerte de Daniel Zamudio.
¿Qué sufrió violencia física? La violencia sexual, esta me la voy a saltar porque la quiero explicar al final, y la económica y patrimonial. La económica y patrimonial tiene que ver con todas las situaciones en donde se controle o manipule el patrimonio de una persona. Esto generalmente se da mucho en el ámbito de la violencia de pareja. ¿Por qué quería dejar la violencia sexual al final? Porque acá la ley regula un tipo de violencia de género, que es el tipo de violencia de género en el ámbito sexual, y un tipo de la violencia sexual, que es el acoso sexual. El acoso sexual en Chile no está penado como delito, y lo vamos a ir viendo más adelante porque vamos a ver los tipos de violencia sexual. Y es diferente al abuso sexual, que sí está tipificado y sí es delito. Y de hecho está tipificado en... Espérenme un momento, en el artículo 365 bis del Código Penal, y el abuso sexual se define como una acción sexual distinta del acceso carnal. Se difiere porque hace una distinción con la violación, que la violación tiene que ver con este concepto de acceso carnal a otra persona. El abuso sexual tiene que ver con tocaciones que no terminen en una penetración, por ejemplo. O en menores tiene también que ver, porque ahí también lo penan más, con tocaciones de índole sexual no consentidas, obviamente, y está penado como delito. También del tema del material pornográfico. Pero no es lo mismo que el acoso sexual, que tiene otras formas y otros tipos de darse, ¿ya? Espero no haber generado confusión, pero lo vamos a ir viendo y ustedes siempre me pueden preguntar por el chat. Lo importante es saber que, de partida, el acoso sexual parte de un concepto general que es el acoso. El acoso se define, esto es como general, como un hostigamiento que no es autorizado, una constante de molestar a otra persona de manera reiterada. Y obviamente causa un daño en el desarrollo, ya sea de su vida diaria o de sus emociones, de su seguridad. El acoso en general puede darse en muchos contextos. Por ejemplo, es hoy día muy común en Twitter de que por pensar distinto empecemos a atacar a otra persona. Eso también es acoso. Cuando constantemente le tiramos puras malas palabras, sin fundamento, no atacamos el fundamento, la atacamos a ella y empezamos a generar una ola de hostigamiento e incluso ha habido casos en donde se publican las direcciones o cuentas personales de aquella gente más pública. Eso también es un hostigamiento que es reiterado y es acoso. Y el acoso se puede dar en muchas formas. En Chile no está tipificado el acoso en términos generales. De hecho, este concepto yo lo encontré desde la jurisprudencia, perdón, desde jurisprudencia no, desde la normativa comparada, y el Código Español sí lo trata, acá en Chile no, acá en Chile tratamos el acoso de manera particular. Y aquí tenemos dos tipos de acoso, que no tienen nada que ver con el acoso sexual, en el sentido de que pueden identificarse y no estar relacionados con el ámbito sexual, sino que están relacionados con el ataque en otros espacios, como por ejemplo el acoso escolar, que está regulado en la Ley sobre Violencia Escolar, la 20.536, y define también el acoso como una agresión o hostigamiento reiterado, que puede estarse dentro o fuera del establecimiento educacional, obviamente por estudiantes, que puede ser en forma individual o colectiva, y que atente contra otra persona. Y ahí, y es algo súper importante, se da un elemento primordial. Hay una situación de superioridad e indefensión de la persona que es atacada y agredida. Siempre en el acoso existe este desnivel entre quien tiene el poder o la fuerza y aquel que es agredido, aquel o aquella. Dicho eso, también esto ocurre en el ámbito del acoso laboral. Esto está tipificado en el Código del Trabajo, en el artículo 2, y también habla de que es una conducta contraria a la dignidad, que es reiterada y es una agresión o hostigamiento contra una persona o un grupo de personas, que puede ser
y lo dice también, en contra de uno o varios trabajadores, por uno o varios trabajadores, incluso por un superior jerárquico. Y también afecta o menoscaba a la persona. Puede ser desde los malos tratos hasta las oportunidades laborales. Y eso también va a generar un problema en el ámbito emocional y psicológico de una persona. Tenemos un segundo. Ahí sí. Y aquí podemos hablar de acoso sexual. El acoso, como decíamos, es este hostigamiento. ¿Qué lo diferencia del acoso sexual? Es que las conductas de acoso sexual tienen una connotación o una tensión sexual no deseada por la persona que lo recibe y que resulta ofensiva o amenazante para ella. Y aquí siempre viene la pregunta, no podemos interactuar directamente si no hubiera sido un poquito más entretenida ahí, pero siempre viene la pregunta y la reflexión de cuántas y cuántos de ustedes han escuchado relatos de acoso por parte de sus madres, abuelas, hermanas o tías que han vivido en la calle y cómo les ha afectado. Y vamos a hacer esa reflexión mientras vamos avanzando, porque las cifras de acoso sexual son súper altas y es un fenómeno que no se ha tratado desde su origen y que ha tenido consecuencias. ¿Qué tenemos que considerar de esto? Es que es una vulneración de derechos humanos y también es un acto discriminatorio, atenta contra la dignidad y la libertad, particularmente contra la libertad sexual. Constituye violencia de género, como bien veníamos, el acoso sexual es violencia de género, es violencia en el ámbito sexual. Afecta la integridad física y psíquica de la persona que lo recibe. Obviamente no existe consentimiento, probablemente muchas y muchos de los que han sufrido violencia y muchos de que han sufrido acoso sexual, la primera vez que lo hayan experimentado no supieron qué hacer, no supieron si estaban frente a un hecho de agresión sexual, un acoso sexual, y lo naturalizaron, porque por mucho tiempo y por muchos años se naturalizó esta como una conducta por parte de los hombres, muy natural, porque respondía a esta forma de ser masculina, y de las mujeres porque obviamente se nos responsabilizaba de provocar estas conductas. Estos dos mitos son totalmente, como ya dije, mitos erróneos, ¿ya? ¿Afecta el normal desenvolvimiento de una persona? Efectivamente. Muchas de las que hemos sufrido acoso callejero hemos cambiado nuestras rutas para ir al trabajo, por ejemplo, o al colegio. Particularmente a mí, que me pasó en la educación media, mi primer acoso sexual, cambié la ruta de mi colegio, me demoraba más. Afectó mi vida diaria. Existe una asimetría de poder en la relación entre quien realiza la acción y quien la recibe. Y eso es efectivo. Por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando recibimos acoso sexual de parte de un compañero, eso es el tipo horizontal, puede pasar de que él tenga mayor oportunidades que yo, de que le crean, de que yo estoy exagerando y todos estos mitos que tenemos relacionados al acoso y por tanto me quedo en silencio. Respecto a, no sé, en el ámbito del aula que está aquí nos convoca esta ley, existe una asimetría de poder entre el profesor y el alumnado, el estudiante, porque claramente el estudiante es de partida mucho menor que el docente, en muchas ocasiones puede que no, pero en general se da así, y el profesor o profesora, el docente en sí o la docente, tiene la facultad de evaluar a ese estudiante. Y muchas veces los estudiantes se ven complicados en hacer denuncias por esto, porque sienten que van a ser perjudicados. Y ahí también es importante lo que decía tanto Paulina como Pamela, de tener procedimientos respecto a esto que sean confidenciales, que sean rápidos, que sean eficientes para dar seguridad y abordar estas temáticas. Bueno, el acoso sexual lo aborda la normativa chilena. No voy a entrar en la normativa internacional porque lo vieron con Paulina, pero sí es importante que ustedes sepan dónde está en el ámbito nacional y recordarlo. En el ámbito nacional, uno de los primeros cuerpos normativos que lo trató fue el Código del Trabajo, porque se hizo cargo de una realidad que estaba ahí, latente, y lo definió como ya lo veíamos. Luego vino, por un trabajo de un grupo de
de activistas, principalmente el Observatorio contra la Violencia Callejera, la Ley de Acoso en Espacios Públicos. Y aquí, de nuevo, vuelvo a reiterar, el acoso sexual, lo que hace en esta ley es cambiar, o sea, hacer una actualización del Código Penal y la incluye en el título de las faltas, no en el delito. Entonces, el acoso sexual callejero o en espacios públicos es una falta. Se pueden multar, unos días quizás de cárcel, que en verdad llevan multa, pero no es un delito. El abuso sexual sí es delito, ¿ya? Y son dos situaciones totalmente distintas. Y por supuesto, de nuevo no la cambié, pero la ley 21.369 que viene a regular la violencia en educación superior, la violencia sexual, la violencia de género y discriminación y el acoso sexual en la educación superior. Además de todo lo que contiene el Código Penal respecto a la violencia de género, hoy en día, gracias a la ley que comúnmente se llama Ley Gabriela, también se incluyen otras tipificaciones de femicidio, también se incluye la violencia de género a personas por su orientación sexual, sexoafectiva o identidad de género, y eso es un avance súper importante, que ahí olvidé mencionar. Pero que es importante también que ustedes lo sepan. Bueno, como les decía, el acoso sexual también pueden haber tipos, y esto depende del contexto en donde se dé ese acoso sexual. Tenemos el primero, que es el acoso sexual callejero o en espacios públicos, que es el nombre legal, digamos, que se les da. Aquí nos encontramos con dos definiciones. Una, como les decía, el que dice el Código Penal, que está en el título de las faltas, el artículo 493, que señala que es acoso en espacios públicos, lo comete el que se realiza en lugares públicos de libre acceso público, sin mediar consentimiento de la víctima, un acto de significación sexual capaz de provocar situaciones objetivamente intimidatorias, hostiles y humillantes. Acá la palabra objetivamente es complicado porque hay situaciones que son difíciles de demostrar objetivamente en el ámbito del acoso sexual. Por eso, OCA Chile, que es el Observatorio contra el Acoso Sexual Callejero, da otra definición y también parte con cualquier práctica de connotación sexual, implícita o explícita, que ocurra en espacios públicos entre personas desconocidas y sin consentimiento, que tiene el potencial de generar malestar psicosocial. Aquí abarca tanto lo emocional de una persona como el efecto social que puede pasar tanto a esa persona como a la comunidad en donde se realiza ese acto. Sabemos que entre nosotros nos decimos dónde vivimos una situación de acoso para que estemos más atentas. Eso es una afectación social también. El acoso sexual laboral, como lo decíamos, aquí no vamos a andar mucho, se encuentra en el artículo 2, también habla de una connotación sexual, entendiéndose por tal, lo que una persona realiza en forma indebida por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, de nuevo, no consentidos, que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. La ley 21.369 también habla de connotación, de acciones de connotación sexual en el ámbito de educación superior y le quita el concepto de reiterado, es decir, que puede ocurrir una vez o más de una vez. Y eso es súper interesante porque en la mayoría se exige la reiteración, excepto en el acoso sexual callejero. También hoy en día nos enfrentamos a una situación que con la pandemia se acentuó, se vio mucho más complejo, porque toda la violencia que se está dando en el contexto, digamos, real, se trasladó al ámbito cibernético. Y nos encontramos con hechos gravísimos que son, en este caso nos vamos a centrar en el acoso sexual. Ya les hablé del acoso que hay en las redes sociales en general, pero el acoso sexual también ha sido un tema, pero complejísimo, porque no hemos tenido, sobre todo en las universidades, la capacidad de abordarlo y dar resguardo. Y ahí se nos escapa mucho de las manos en este ámbito porque no es difícil
poder dar con la persona que ejerce este acoso, al menos que la persona afectada lo tenga totalmente identificado. Y eso muchas veces no se da porque se crean cuentas falsas, porque usan otro IP y muchas cosas tecnológicas que a veces incluso uno se pierde. El ciberacoso, yo tomé un concepto que lo usa la directora Patricia Peña de la Fundación de Datos Protegidos, señala que es una modalidad en la que ocurre una violencia digital u online que se ejerce y practica a través de cualquier dispositivo que estemos conectados. Y ahí se dan muchos tipos: el ciberstalking, ciberharassment, doxing y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. No voy a ahondar mucho en ellos, pero el patrón es el siguiente en general. Yo comparto, me comparten imágenes de connotación sexual o propuesta de connotación sexual sin consentimiento a alguien de una plataforma X, o la difusión de imágenes íntimas, que es lo que muy conocido como la cibervenganza. Difundo imágenes en plataformas o en páginas, en grupos de WhatsApp, de redes sociales, de mi pareja o expareja, y son generalmente de connotación sexual sin el consentimiento de la otra persona. Ojo, que quienes difundan ese material también son cómplices. Ustedes, como decía Paulina, como decía Pamela, nosotros también tenemos la forma de parar esto. Y una de esas formas es no seguir repitiendo la información que no ha sido consentida de dar, o que nosotros desconozcamos que exista ese consentimiento. Y eso también va para el ámbito de la funa. Si nosotros nos encontramos frente a una funa y no sabemos si esa funa está autorizada por la persona, sobre todo, puede ser muy perjudicial para la víctima de los hechos que se relatan, porque no sabemos si esa persona quiso que se compartiera esa información. Y eso puede ser revictimizante y perjudicial tanto en el proceso legal como en el proceso psicológico que esté viviendo la persona en ese momento. Entonces, ojo con la información que compartimos y que recibimos. Nosotros también podemos ser ese freno de ir, el freno contra la violencia de género en el ámbito de las redes sociales, sobre todo. Siga. Como les decía, hay elementos comunes en el acoso sexual, y en eso ya los vimos. La acción de connotación o significación sexual, es decir, cualquier conducta que se manifieste a una tercera persona y que puede manifestarse de diversas formas y que tiene que tener un contenido sexual. Una mirada, un piropo, una insinuación, una tocación no debida y no consentida. Permiso, disculpen. Que no sea consentida. Hay una gran falta de información respecto al consentimiento y muchos mitos. El consentimiento siempre tiene que ser expreso, nunca explícito, nunca implícito. No lo puedo deducir por el silencio, no puede ser por la resistencia de una persona. Si una persona se resiste es porque no quiere. Si una persona no te contesta es que probablemente no quiere. Si una persona tira indirectas, probablemente es no. Y en todas esas situaciones que les puse, la respuesta siempre es no. Y ahí, perdón, ahí hago mucho énfasis en las frases que salen del Mayo Feminista del 2018, en donde nos ponen hoy en día en esta situación, digo situación porque la universidad nos tenemos que adaptar ahora a esta ley 21.369, en donde claramente gritaban no es no. Las tesis en su performance también lo señalan. El consentimiento es expreso, no se puede deducir. Si alguien te dice no, ese es un no. Si alguien fue a tomar un trago contigo, se pasó de copas y pudo haber una interacción, pero esa persona está en una situación en donde el alcohol fue más de la cuenta, es no. Siempre es no, y se van a evitar un montón de situaciones que se pueden generar por estas interpretaciones no debidas. Así que les recalco, no es no, el consentimiento es fundamental. Y esto en todo índole de situaciones, no solo en el ámbito del acoso sexual, en la vida diaria, el consentimiento es fundamental. ¿Qué pasa con el acoso sexual? Causa un daño, perjudica a la persona en el ámbito de la vida diaria,
porque tiene que cambiar sus rutinas, porque se siente insegura, porque puede incluso experimentar situaciones de estrés al nivel de tener incluso ataque de pánico, y eso lo han manifestado así aquellas que han podido compartir sus experiencias, pero también en los ámbitos que yo les mencioné, como por ejemplo en el laboral o en el ámbito de educación superior, puede ver afectadas sus carreras laborales o académicas. Y eso también provoca aislamientos, ansiedades, depresiones y una serie de situaciones de salud mental, que son gravísimas y que a nosotros nos corresponde también como instituciones de educación superior abordar. ¿Cómo se manifiesta el acoso? Y que vamos a ir un poco más rápido. Puede ser no verbal, presencial, por ejemplo, miradas persistentes, sonidos de connotación sexual, gestos de carácter sexual. Aquí me voy a disculpar un poco por los soez, pero fue muy clásico la expresión un pato ñañez, todos sabemos por qué. Ese es un gesto de carácter sexual. Las manifestaciones verbales presenciales, los famosos piropos. Hay piropos por decirle de alguna forma, pero hay situaciones de acoso sexuales que son verdaderas agresiones sexuales verbales. O sea, todos los piropos que no son consentidos obviamente son acoso sexual, pero hay acosos que de verdad que hay frases horribles que te van gritando en la calle y que te insegurizan, pero totalmente. Además de, obviamente, los comentarios relativos al cuerpo o apariencia de una persona. Nadie tiene por qué opinar de tu cuerpo. La extorsión sexual, amenaza, ofrecimiento o a cambio de favores sexuales. Eso también se da mucho en las redes sociales. Manifestaciones por medios digitales, envíos de correo o mensajes instantáneos constantes, fuera de horario, con connotación sexual, amenaza de difusión o videos de situación incómoda de la víctima, etc. Y por supuesto las manifestaciones físicas, como por ejemplo las tocaciones indebidas, las caricias indebidas, los acercamientos, tocamientos sexuales contra la voluntad. Nosotros los chilenos, bueno, en Latinoamérica en general tenemos mucho eso de que somos de piel, pero nunca hemos hecho el trabajo de preguntar a la otra persona a quien vamos a abrazar si le incomoda o no. Hay personas que le incomoda mucho el abrazo, y eso también puede ser una situación perjudicial para ella. Empecemos a cuestionarnos eso también, y no es que dejemos de expresarnos, sino que lo hagamos desde el respeto. Esto lo vamos a pasar súper rápido en pos de la hora porque quiero enfocarme acá. En el acoso sexual en el ámbito de educación superior. Como ya veíamos, no quiero andar mucho en el tema de los conceptos porque ya los vio Pamela. Yo les hablé un poco. Sí les voy a hablar sobre el concepto de discriminación y quiero hablarles un poco también de lo que se viene, lo que exige la ley y lo que también nos ha señalado la superintendencia hace muy poquito, menos de 3 meses de que la ley ya debería estar en marcha totalmente. Perdón, la ley no, nosotros deberíamos tener cumplimiento totalmente de la ley. Partiendo porque también se habla de discriminación y nos pasa lo mismo con discriminación. La discriminación no está abordada en forma general. Pero ellos proponen, la superintendencia nos propone la siguiente definición y dice que es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género de una persona y que careciendo de justificación razonable le cause privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Es fundamental también que tengamos en consideración que esta ley se basa en los tratados internacionales vigentes sobre la materia y las leyes vigentes sobre la materia. ¿Por qué hago este énfasis en esto? Porque respecto a discriminación tenemos que tener mucho ojo con el tema de las identidades de género, con las personas que tienen identidades distintas a las que hegemónicamente se reconocen binariamente, que es hombre y mujer. ¿Por qué? Porque a pesar de que la ley, por ahí habían preguntado si la ley exigía el lenguaje inclusivo, a pesar de que la ley no lo incluye, sí exige el reconocimiento de las identidades sexogenéricas. Y hoy en día sabemos que no solo existen identidades femeninas masculinas, transfemeninas, transmasculinas, sino que existen también personas que se identifican como no binarias
y de género fluido. En este ámbito, y lo voy a hacer un poquito corto para no atrasarnos tanto, el lenguaje inclusivo, a pesar de que no es obligatorio, sí los organismos internacionales lo recomiendan, y no solo se refieren a temas de género, se refieren a la identificación de todas, todos y todes en un ámbito, en un ambiente, en un lugar, en donde también tiene relación con la representación simbólica, con la representación de las personas que están en un lugar. Hoy en día no solo hay hombres, por lo tanto yo no puedo referirme solo a ustedes, hombres, sino que me tengo que referir a mis compañeras, a mis compañeros y a mis compañeres, porque también puede haber identidades no binarias. También porque el lenguaje crea realidades. Y es muy potente cuando nosotros de forma voluntaria reconocemos otras identidades. El alivio que tienen otras personas de ser reconocidas, el cambio cultural que genera el solo hecho de usar lenguaje inclusivo, y no solo estoy hablando de incluir la E como lo han demonizado tanto, disculpen, se me secó un poco la garganta, sino que también de hacer presente la presencia de mujeres y hombres por igual, abre una puerta enorme, como por ejemplo en las mujeres y la ciencia, o hombres en el ámbito de educación, en donde tienen una representación muy baja. Dicho eso, vamos a entrar en lo más relevante de la ley. La ley establece un concepto súper amplio de acoso sexual, pero lo más fundamental es que reconoce la dignidad de la persona, la libertad, la integridad personal y la igualdad de derechos de todas, todos y todes. Da potestades más amplias de investigación, pero a pesar de ello lo enmarca siempre en donde los que estén involucrados en un proceso por el ámbito de violencia de género y o discriminación y acoso sexual sean parte de la comunidad universitaria y se den contexto en donde la universidad también tenga alguna influencia, por ejemplo, en actividad extraprogramática que sea organizada por la universidad. En el ámbito, no solo en el aula, sino que también pueden pasar hechos de acoso sexual en las bibliotecas, en los comedores, en las salas de estudio, etc. En seminarios puede ser también que involucren obviamente a la comunidad santotomina, perdón si lo dije mal, pero la comunidad de Santo Tomás, sin ánimo de ofender, a veces se me traba la lengua, en donde involucren siempre a personas de la comunidad, un docente, una docente, un funcionario, una funcionaria, un estudiante, una estudiante. Si, por ejemplo, por esos lados siempre me ponen estas preguntas, pero voy a una competencia de voleibol y una persona de otra universidad me acosa, ahí no tenemos ámbito de investigación como Universidad Santo Tomás. ¿Por qué? Porque sí podemos proteger a la persona, pero tendríamos que conversar con las encargadas de género de esa universidad para que se haga la investigación correspondiente contra ese denunciado. Ahí es una situación muy compleja, pero si en ese mismo contexto van a otra universidad a participar en una competencia y un estudiante acosa a otra estudiante de Santo Tomás, podemos investigar, porque es en el ámbito de lo académico, digamos, de organización de Santo Tomás, de participación de Santo Tomás. ¿Qué exige también esta ley? Una política integral contra el acoso, la violencia y discriminación, porque acá comprendemos que esto no es un fenómeno aislado, que hay un montón de cosas que hay que hacer para prevenir, para abordarlo y para sancionarlo. Y por eso exige un plan de comunicaciones anual, un modelo de prevención y otro de investigación, sanción y reparación. Estos modelos tienen que estar a cargo de unidades que sean responsables, que cuenten con tanto personal como capital, digamos, como recursos, suena feo capital, recursos suficientes para llevar a cabo la misión que tengan, que es prevenir la violencia de género y discriminación y sancionar en los casos que sean necesarios y además prestar la debida reparación a la persona afectada por estos hechos. Esto es súper importante porque tienen que ser personas capacitadas en derechos humanos y perspectiva de género, porque esto no son situaciones que se aborden como un sumario, y siempre hago este ejemplo respecto a la pérdida de un computador que te entregó la universidad. No es lo mismo. Hay cosas que no se pueden preguntar y no hay cosas que no se pueden
abordar, por ejemplo, ¿por qué estás en ese lugar? ¿Por qué te vestiste ahí? Esas son preguntas que son intimidatorias y revictimizantes. Me quiero detener en el modelo de investigación, porque el de prevención básicamente es hacer charla, que es lo que ustedes están haciendo, es hacer capacitaciones, es hacer campañas de prevención y desmitificación de algunas conductas y también de conceptos. Pero el modelo de investigación, sanción y protección y reparación es importante abordarlo porque exige un procedimiento especial de denuncia en donde se resguarde a la persona denunciante, también al denunciado, y se respeten el principio del debido proceso, que sea confidencial, que sea rápido, que no esté 2, 3 años, sino que sea acotado, y que tengan sanciones acordes. Tiene que haber un órgano competente especializado para investigar, que puede ser, en muchas universidades están haciendo fiscalías, en otras están tomando a alguien de asuntos jurídicos que tenga especialización en género y derechos humanos para abordar esto. Hay un montón de formas, no es una forma única, pero sí tiene que haber un órgano con competencias necesarias para investigar y que tenga conocimiento de derechos humanos. Tiene que definir las conductas constitutivas de acoso sexual, violencia y discriminación de género, por eso también es importante lo que les acabo de decir, que mencionen una circular nueva de la superintendencia. Tienen que haber sanciones que incluyan atenuantes y agravantes de responsabilidad. Y también la ley sugiere ciertas sanciones. Las más graves, obviamente, es la expulsión. Pero hay un abanico de... hay medidas de protección a la víctima que minimicen el impacto de los hechos, es decir, no sé, por ejemplo, que el denunciado o la denunciada sea apartada del ámbito académico. Voy a poner ámbito académico porque puede ser docente, puede ser funcionario, puede ser estudiante. Que la denunciante sea cambiada de curso a un paralelo si es un estudiante, por ejemplo. Todas esas medidas también las encuentran en la ley como sugerencia y pueden hacer más si es que ustedes lo quieren, pero está establecido en la ley. Tienen que haber medidas que garanticen el tratamiento reservado de la denuncia, eso es súper importante. Alguien que denuncie, no puede pasar que ella denuncia o él denuncia y saliendo de la oficina donde denunció, todo el mundo sepa que denunció. Eso es también atentar contra su derecho de un debido proceso y de reserva y confidencialidad. En eso hay que tener mucho cuidado. Si a usted le llega, por ejemplo, una denuncia o alguien que le dice, ¿sabe que me pasó esta situación de acoso sexual? Lo que tiene que hacer es comentarlo con la persona que aborda esta situación o el superior jerárquico en caso de que tengan una jefatura, y esa jefatura hacerla llegar para que se haga el procedimiento correspondiente. Pero no se puede ir hablando a toda la comunidad porque eso también revictimiza a la persona. Medidas para avanzar en la investigación, obviamente todo lo que sea necesario para que sea rápido, y siempre ambas partes tienen que tener la posibilidad de conocer la carpeta investigativa, como se dice, el contenido de la denuncia y el resultado de esta. Y las notificaciones, es súper importante eso, siempre se olvida, queda como ese cachito, pero es importante que también se establezcan formas de notificar, no solo a la denunciante, sino que al denunciado, tanto como que se sancionó a como no se sancionó, pero que siempre informar. Esta ley, como les decía, está bajo la supervigilancia de la Superintendencia de Educación Superior. Lo complicado de esta ley es que señala también que el de no cumplirse podríamos arriesgar la acreditación. Por tanto, estamos todos con el ímpetu de cumplir la cabalidad. También exige que todos los contratos y convenios que haya firmado la institución de educación superior contengan una cláusula en donde señalen todos los procedimientos especiales que abarquen el acoso sexual, la violencia de género y discriminación. Y lo más complejo, que pide que revisemos hacia atrás, lo que ha sido un poco complejo, todavía estamos ahí viendo cómo hacerlo. Y por supuesto, lo que ustedes están haciendo, que es capacitaciones continuas, piden también intervenir los currículum, las mallas curriculares de las distintas carreras para incorporar ramos de derechos humanos y género como medida de prevención. Y lo más importante, saca del ámbito privado educacional el tema del acoso sexual y da respuesta a las demandas del Mayo Feminista del 2018, en donde decían las estudiantes, exigían dar respuesta a estas situaciones que por mucho tiempo fueron invisibilizadas y silenciadas y que hoy se dan respuesta.
Algunas cifras súper rápido. Como les decía Pamela también, el acoso sexual no es tema solo de mujeres, los hombres también sufren acoso sexual. En el ámbito del acoso callejero, de una población, no me acuerdo exactamente cuánto, pero ahí les dejé la referencia, la radiografía de acoso sexual, el 16,4% reconoce haber sufrido acoso sexual callejero. Y es también importante señalar que de ese 16,4, el 58,1 sufrió alguna experiencia de violencia sexual en espacios públicos, hombres. En el ámbito del acoso sexual laboral también, 35,1% de hombres ha sufrido al menos una situación de violencia, de acoso sexual laboral. Y en el ámbito de educación superior, el 26,4% de ellos reconoce haber sufrido alguna situación de violencia. Bueno, esa era mi presentación, espero no haberlos aburrido mucho, que podamos también volver a las preguntas. Espérenme un segundo para dejar de compartir. Sí, parece que ya dejé de compartir, ¿o no? Sí, Marcia, está retomando. A las preguntas, si quieren podemos retomar las preguntas que tenían también con la profesora Paulina, para que también abordemos estos temas que quedaron pendientes. Perfecto, Marcia le comento. Sandra comenta, ¿se actualizarán las leyes de acoso sexual en caso de cambiar la Constitución? Hoy deberían, deberían cambiarse. O sea, de aprobarse la Constitución viene una reforma legislativa súper fuerte. Ahí Paulina me puede ayudar un poco más, pero tendrían que haber varias modificaciones, sobre todo en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. Así que tendríamos que estar a la espera. Y en parte yo estaría muy de acuerdo en que esto se analizara y se cambiara, porque hemos tratado todo muy particularmente. Paulina, te doy ahí un poco la palabra para que también... Está silenciada, creo. ¿Ahí sí? Sí. Sí, claro. A ver, hay un aspecto que es súper relevante, que un poco lo hemos ido mostrando entre Pamela, Marcia y yo, que es que en Chile la violencia de género no se aborda como una sola cuestión, que es lo que el estándar de las convenciones tanto de la CEDAW y de la Belém do Pará exigen al Estado de Chile. No se aborda como un solo todo. Tenemos muchas leyes compartimentalizadas con pedacitos de cosas que se refieren a la violencia de género, pero no se aborda la violencia de género como un solo todo. Entonces, uno podría esperar que por fin, digamos, esta cuestión pudiera ser abordada como un solo todo, en una sola legislación que abarcara esta temática, que es lo que tanto la CEDAW como la Convención de Belém do Pará exigen al Estado de Chile como estándar. Entonces, uno podría esperar ahí, y que, por cierto, también se abordaran los derechos sexuales y reproductivos, que es un gran debe que tenemos también en el Estado de Chile en términos de legislación. Hacer como pequeña mención de la ministra de la Mujer ya ha dado señales que va hacia allá, por lo menos ella a proponer políticas integrales respecto a esto, no abordarlo en forma particular. La última semana ha estado tratando de hacer estas mesas de trabajo regionales para poder abordarlo no individualmente, sino que ya más transversalmente el tema de género. Eso. Una de las otras intervenciones pregunta, si se puede explicar brevemente la ley Gabriela. La ley Gabriela es una actualización del Código Penal que se da, bueno, por el caso de Gabriela Muñoz, en donde también abarca otras situaciones. No sé si acuerdan un poco de ese caso, en donde además de la víctima directa, digamos, además de la agresión que sufre con resultado de muerte de la pareja del agresor, digamos, que es Gabriela, también muere la madre. Y en ese contexto la madre no era considerada como femicidio porque no había una relación de pareja, no había una relación sentimental con el agresor. Esta ley
inspirada en ese caso, lamentablemente, lo que hace es incluir como femicidio cualquier agresión por orientación sexual, sexoafectiva, por identidad de género y por sexo o género. Es decir, por el hecho de ser mujer, si te asesina, va a ser femicidio. Si para personas trans son atacadas con resultado de muerte o atacadas también, tienen mayor penalización. Aumentan las penas también en estas categorías que siempre fueron olvidadas. Hay muchos casos de violencia que tienen razón que se deben en razón a la orientación sexoafectiva de mujeres, que es horrible porque, voy a ser súper sincera, a las mujeres las atacan no solo físicamente, sino sexualmente, con este sentido de tengo que demostrarte que tienes que ser mujer. Y muchas veces quedaban en un ámbito un poco aislados los ataques entre las lesiones y la violación, y no se consideraba la orientación sexual de la persona, que este ataque no era porque estaban robando, sino que era por razón de su orientación sexual. Lo mismo con las mujeres trans. Las mujeres trans eran agredidas por ser mujeres trans, pero no eran tratadas así. Entonces se trataba como un delito común, y esto no tiene connotación de un delito común. Es un delito que tiene una razón de odio atrás, y es por eso que deben ser tratadas de forma distinta y sancionadas de forma distinta. Y eso es lo que viene a hacer la ley Gabriela. Un proyecto de ley que salió relativamente rápido en el marco nacional, y que gracias a ello también incluye a varias personas que habían quedado un poco fuera en estos tipos de delitos que tienen una trascendencia mucho más profunda que un simple delito. Ya esto puede dar para otro webinar, de hecho, porque es mucho más profundo, pero en términos generales era eso. No sé si quieres agregar algo, Paulina, ahí. Está silenciada, pero no era de la ley Gabriela. Lo que les decía, como el tema de la identidad y de la orientación sexoafectiva, que son situaciones que no son de delitos comunes, tienen otras connotaciones mucho más graves. Lo mismo quiso hacer la ley Zamudio, que es un poquito débil, sí, a mi parecer personal. Hace mucho tiempo, de hecho esto tiene que ver con lo que estábamos hablando, de que no se aborde esto como un solo todo, ni con las complejidades que tiene, porque de hecho desde el gobierno del presidente Lagos, que se exigía o que él solicitó, digamos, que hubiese una base común para todos los sistemas de justicia, de manera de tener claras estas cuestiones. Por ejemplo, no es lo mismo cuando se comete un delito, cuando hay una relación, digamos, de parentesco entre ellas, o cuando hay una relación afectiva, y que eso no se considere tampoco, digamos, en la sanción propiamente tal. No es lo mismo si tenemos la identidad de género o la pertenencia a un género determinado, y que eso no se considere en la investigación penal propiamente tal. Entonces, urge, la verdad, es que toda esta cuestión del género se pueda investigar en su real profundidad y a cabalidad. Exacto. Esperamos haber respondido la duda ahí. Pero de verdad estos temas dan como para otro webinar, para hablar solo de ellos. Bien, Paulina y Marcia, les agradecemos toda la intervención que ustedes han compartido, también la orientación que Pamela Caro nos entregó. Ya con esto estamos dando por cerrada la primera sesión de este webinar denominado Acoso Sexual, Violencia y Discriminación de Género en el ámbito de la educación superior. Los esperamos y las esperamos cordialmente este miércoles 27 de julio a partir de las 16 horas para la segunda parte y final de este webinar. Agradecemos la permanencia de ustedes y de todas las profesionales que participaron en esta dictación. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde. Hasta luego, muchas gracias. Estén bien. ¿Terminó?